informaba acá de todo un poco. Ahora Allá me tiene abandonado, no me quiere más. Eso es lo que Pedro, por pasa. favor, siempre mis prioridades usted, ¿Sí? siempre, siempre. Tiene mucho trabajo, la verdad. Y estamos. ¿Qué pasó? A ver, antes de hablar del G20, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Tuvimos que salir a trabajar más? ¿Cuál fue el factor principal? Bueno, pero de lo eso? hablamos siempre nosotros. ¿Te acuerdas, Pedro? Lo veníamos diciendo que iba a pasar esto hace un par de años pero atrás. hace bastante, allá a lo lejos, cuando todavía estaban las campañas, me acuerdo. Sí. Y yo era, en aquel momento, tenía varias conversaciones intensas con respecto al modelo económico. Y en un punto yo no avisoraba un plan productivo. No había una plataforma, un plan productivo que haga énfasis en la pyme, en la producción, en las empresas de capital nacional. No había un agujero ahí en la plataforma electoral del candidato, que ahora es presidente. Del candidato en ese momento. Y me llamaba poderosamente la atención, porque dentro del equipo que él tenía, porque fueron variando ministros, fueron cambiando, había gente el mejor capacitada. Equipo de los 50. Los 50 años. El mejor equipo económico de los 50 años. Bueno, entre ellos, a mí lo que me llama poderosamente la atención es la performance de la actual Dante Sica, que es el ministro de la Producción, que es una persona muy capacitada. Creo que, tiene muy poco margen para actuar, eso es una realidad. Pero es una persona que conoce mucho de pymes, conoce, digamos, de ponerse botas y caminar entre las empresas, conoce la realidad de la pyme, lo necesaria que es la pyme para el funcionamiento de la economía. Ahora, qué duro es tener que estar ubicado en un lugar, Paola, cuando pero uno no podés hacer nada porque tenés las manos atadas. Pero uno tiene la capacidad para decir que no también. Nosotros, los seres humanos, contamos con libre albedrío. Ahora, se fueron varios, la aerolínea renunció porque no podía hacer lo que quería. Hubo varias renuncias de gente que dijo, no, pará, si van a hacer esto, yo... Sí, por eso. Voy. O sea, a mí lo que me extraña es que Dante Sica, más allá que quizás, fue una necesidad imperiosa que él tuvo que tomar sine qua non el ministerio, pero él tiene la capacidad para decir hasta acá llegué. Claro. En algunas cosas, cuando uno puede ejecutar un plan, viene con un plan y uno no lo puede ejecutar, uno sabe hasta dónde decir. Hasta dónde sí va. Hasta acá llegué. Sí. Bueno, y tenemos que hablar del G20. ¿Qué pasa el G20? A ver, según algunos medios, lo más importante que le ocurre a la Argentina. ¿Es cierto eso? Bueno, a ver, vamos a tratar de ser muy objetivos. Está bueno que vengan líderes de las potencias de segundo orden, de primer orden, que vengan a nuestro país. Argentina siempre históricamente le costó posicionarse en el escenario internacional. Históricamente, o sea, desde el 30 en adelante Argentina tuvo un problema para poder posicionarse en el sistema internacional. Nosotros no somos un país estratégico. No. Estamos geográficamente mal ubicados en las rutas comerciales del mundo. Lo que tiene Argentina que es, rica en materias y en recursos naturales. Materias primas, recursos naturales, eso es una verdad, digamos, es una ventaja comparativa de nuestro país. Pero Argentina es un país que no tiene una población, digamos, no es un mercado atractivo para Somos muy pocos. Somos muy pocos, o sea, si nos miran a nosotros en la inversión extranjera, primero lo miran a Brasil, digamos, miran al mercado de Brasil y después, como anexo, como estamos en ese proceso de integración que hoy en día está trunco, que es Mercosur, algunos dicen, ya que estamos, los agarramos a todo, mercado, vamos para Brasil, pero veamos, Argentina hay 40 millones que nos pueden servir. Argentina siempre la economía y la expertise que tuvo fue siempre mirando al mercado interno. Totalmente. La dinámica del mercado interno que hoy por hoy está totalmente destruida, paralizado. Sí. O sea, eso es una realidad. Eso objetivamente es una realidad. ¿Y qué pasa con esto del G20? ¿Por qué tan en boga ahora? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué le sirve, no le sirve a Argentina? ¿Qué pasa con las... A ver, vamos a hacer un poquito de historia rápido para que el público también entienda. ¿Qué es esto del G20? El G20 en realidad nace
como grupo de concertación multilateral, como foro multilateral, primero de ministros de Finanzas y Economía y después de jefes de Estado, en el 99. En el 2008, con la crisis del Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas subprime, bueno, todo esto que afectó más al primer mundo que a nosotros. A nosotros un poquito menos. Menos, porque en realidad Argentina no estaba, como está hoy, tan atada a acreedores internacionales, claro, y a las vaivenes de las potencias y de lo que pasa en el sistema financiero internacional. A nosotros no nos tocó, como tampoco a los BRICS, a esas potencias de primer orden que traccionaron a la economía mundial desde el 2000 hasta el 2012. 2013. Después de ese año, bueno, 2013... Esa época le tocó, Paola, ¿cómo se llama? A zonas como, por ejemplo, España, Italia... Todo lo que era antes Europa, Estados Unidos, digamos, las potencias tradicionalistas entraron en una decadencia bastante importante. Sí. O sea, su performance económica fue bastante deplorable, salvo por Alemania, que supo mantener siempre una expertise. Estados Unidos también, con una pérdida de competitividad, que es las consecuencias... No sé si Rusia. No, Rusia también Rusia, India, China, Brasil, Sudáfrica, si queremos también hacerlo participar del grupo, Indonesia, Corea del Sur, México inclusive, países que han tenido tasas interesantes de crecimiento durante la primera década del 2000. ¿Qué pasa ahora? Llega Trump, cambia todo, digamos. El eje, digamos, de la disputa económica comercial con una China que baja las tasas de crecimiento. China venía creciendo a tasas exorbitantes. Estábamos hablando de que tocaron los 2 dígitos durante 2 años consecutivos, una locura. Crecer entre tasas del 6 y al 12%. Hoy en día están en el 6, más o menos. Es una tasa impresionante. Ojalá nosotros creceríamos al 6%, ¿no? Totalmente. Por eso han incorporado tanto de su población rural o urbana. Digamos. En China se arman ciudades del tamaño de Rosario en 3 años. ¿Escuchas lo que le digo, Pedro? Sí. O sea, ciudades que son pequeñas para ellos, del tamaño de Rosario y todo lo que es el Gran Rosario. Totalmente. Ellos la arman de cero, de foja cero, todo lo que es y hacen todas las cloacas, todo. No. Arman todo. Arman todo. Ellos están metidos. China ha cambiado su modo de, diríamos, de crecimiento económico, que estaba hasta hace poquito muy asentado en el comercio exterior, o sea, en fabricar para el comercio exterior, ahora han cambiado, han hecho un sistema más mixto de el crecimiento económico basado también en su mercado interno. ¿Por qué? Porque está muy desarrollado, se ha desarrollado, hay muchos consumidores. Claro. Han hecho una transición de la ingesta de proteínas vegetales a proteínas cárnicas. Antes comían arroz. Digamos, antes el arroz, todo arroz. Hoy en día, me estaban comentando los otros días la cantidad de cerdos que se faenan, por ejemplo, para la ingesta. Sí, por eso también ha variado nuestra demanda que teníamos del mundo en materia de comida. Es decir, pero bueno, a ver, no te la hacen fácil. Ingresar al mercado chino tampoco es fácil. Bueno, volvamos un poquito al tema del G20. Entonces, necesariamente tuvieron que incorporar las potencias tradicionalistas, llamamos Europa, Estados Unidos, Japón, ¿sí? La tríada, como le dice Samir Amir, la tríada posguerra, la tríada, Estados Unidos, Europa, Japón, que es el orden, el orden alicaído en crisis que está hoy, ese orden que es heredero del 45 en adelante, de la posguerra, que es el orden en crisis, porque estamos a la transición hacia otra cosa que viene de la mano del Oriente, necesariamente, y el que no quiere ver es necio, como digo yo, pero es así. Totalmente. China direccionando como primos interpares a todo esas economías emergentes que hoy en día podemos llamarlas desarrolladas. En los 60, hoy, 50. Y que hoy lo enfrenta a Trump tranquilamente, es decir, tiene miramientos. Hay atributos de hard power, de poder duro. Hoy preocupa también, Paola, decir hasta el armamento. Y sí. Porque hoy se está metiendo China está en el armamento, es decir, no es que solamente comercializa otras cosas, sino que lo que se diría la tecnología China, sino que ahora
se les mete a Estados Unidos en todos lados. Esto es Sí. bastante complicado para Y Estados Unidos. y esa es la desesperación que tiene también tiene? Donald Trump, porque Sí, sí, está sí, perdiendo en áreas, por ejemplo, de investigación científica, tecnológica, desarrollo de tecnología de vanguardia, que es lo que más le preocupa a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Perder la competitividad en producción de manufacturas no le interesa. En No, realidad. no, no, El no. fondo, hay una cuestión de forma y de fondo. El fondo de la cuestión es es que ellos se dan cuenta de que China ha podido desarrollar materia gris propia, porque antes China importaba esa materia gris, para poder hacer desarrollos tecnológicos o sea, alta tecnología. Sí, 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 sí. Comunicaciones satelitales, Todo, creación todo, de todo. seguridad aeroespacial, o sea, tecnología muy compleja. Y esa es la desesperación de Trump. Sí, antes hacían el Walkman, claro. todas las cositas esas, y hacían O lo que cada vez más nosotros, barata. claro, la manufactura. La manufactura. Lo que uno, para que la gente entienda, lo que uno usaba normalmente. Importaban, El teléfono, claro, ¿viste? y hacían la importación de materia gris. De materia gris. O sea, ingenieros de alemanes, se Sí, llevaban sí, sí, ingenieros sí, sí, norteamericanos, pero ahora eso ellos mismos están Generando, produciéndolo. claro. China arma su plan a 100 años. Ellos ya sabían cómo querían estar en el 2050, en el 2060, en la época de Deng, en 1970, cuando Claro. empezaron las reformas. Ellos ya planificaron al mundo a 100 años. Más o menos como nosotros. Uy, sí, igual. De la misma manera. Bueno. De la misma manera. Bien, ¿qué pasa con esto del G20, Pedro? ¿Es bueno, es malo? Vamos a ver el vaso medio lleno. Que el G20 haya estado obligado, porque era G8, Sí, a constituirse en G20. G20, denota la importancia y la necesidad que tuvieron las potencias tradicionalistas en abrirle el juego A todos los otros. a los de segunda línea. Sí, 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 totalmente. Y eso es un atributo de poder muy importante. Sí, a en lo el escenario mejor internacional. tal vez, Paola, porque, bueno, también los países americanos trataron de hacer el Mercosur y bueno, ya, viste, era como que Había que esa pelea incorporarlos. que tuvo Kim en su momento era me acuerdo justamente con Chávez de partir el G20 porque bueno, decían si nosotros nos juntamos, entonces ante esa duda también me parece que las potencias dicen, no, pará, vamos a darle el juego Claro, a todos. estaba el Hasta invitan ahora gente que no participa pero están invitados. Sí, Para sí. sumar cada vez más. Exactamente. Para que no se le arruine lo de ellos. Es decir, Y no, claro, para no armar poderes paralelos que Paralelo. puedan contrarrestar. Totalmente. Es que en realidad la UNASUR, el cono sur, digamos, México hacia abajo, Ujú. en la época, digamos, los primeros 10 años del 2000, que coincide con la presidencia de Lula, de Kirchner, Sí, 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 Chávez, sí, sí. el Todo ese- proyecto, todo el ese proyecto proyecto, bolivariano, sí. retomar la patria grande, que estaba muy en consonancia con lo que estaba pasando también en el sudeste asiático. Que también estaban en la misma forma. La ASEAN y toda la incidencia Sí, del sí, sí, el sí. programa de One Belt One Road, que es un nuevo, digamos, para retomar o reayornar, revivir en un plan Fénix chino la ruta de la seda, Sí. con todo lo que es infraestructura en ferrocarriles, en puertos, que China le iba a construir en forma de, Regalo. sí, un pagaré a largo plazo. Sí, sí, Yo te sí. hago el puerto, me lo vas pagando como Como puedas. puedas. Sí, sí, Pero sí, esto sí. está dentro de una estrategia de China de Sin volver lugar a a duda. posicionarse como centro del mundo y que Sin ya lugar de a hecho duda. lo es. Sí, sí. Lo es. En este punto, entonces, no le quedó otra opción que incorporar al sur, lo Exacto. que era la UNASUR, diríamos, América Latina, Ujú. y a todo lo que fue el sudeste asiático y estas economías, o sobre todo India, China, sí. Rusia, que después, diríamos, de la crisis que tuvo en los 90, de a poco Putin volvió a posicionar de a poco a Rusia y hoy en día podemos decir que Rusia tracciona mucho y está ahí. ¿Cómo se posicionó Putin también, en cierta Sí, forma? sí, un líder, un estratega. Un líder, sí, bastante... También con planificación a 30, 40, 50 años, lo que era Rusia en los 90 y lo que es Rusia Bueno, hoy. ¿cuánto hace que está Putin, por ejemplo? Y sí, bueno, si Putin era secretario de la KGB de Boris Yeltsin, Bueno. estamos hablando de la época de la perestroika y
salida de Gorbachev, Boris Sí, Yeltsin, sí, estamos claro. hablando de los 90, o sea, de la fallida comunidad de A6, de la comunidad de estados independientes, Sí, 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 sí. disuelta la Unión Soviética y la heredera que es hoy la otrora Federación Rusa, pero el estado calamitoso en que estaba la Estaba. economía, Sí, sí, sí. a lo que es hoy Rusia, ¿no? Que acaba de firmar hace un par de años un acuerdo secreto con China que no conocemos la letra chica. Claro. Uno la intuye, desde los Sí, internacionalistas sí, 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 intuimos, sí, intuimos esa letra chica, pero apalancado básicamente en un intercambio de tecnología que también De tecnología. le quita el sueño a El Trump. sueño atrás. Sí, 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 sí. Por esto estos plantones con Putin, esta plantada Sí, que sí, se sí, hizo sí, ahora, que lo plantó, le dijo, no te voy a dar la bilateral, Sí, sí, sí. esgrimiendo la cuestión de Crimea y Ucrania, pero en realidad el fondo Sí, no es es el acuerdo que Rusia supuesto. tiene con China. Por supuesto, sin lugar a dudas. Porque son otras cosas. en relaciones internacionales uno tiene que tener siempre una doble evaluación. Mirada, sí. La forma y el fondo. Ujú. Una cosa es la foto que se van a sacar ahora en Costa Salguero, que Sí, se todo la deben estar. abrazado, son todos amigos, está todo. Pero entre lo que se va a cocinar acá en profundo van a ser en las bilaterales. Ujú. Las bilaterales son fundamentales, más que esta foto de todos en Costa Salguero juntos. Estaba viendo antes de venir que de Naciones Unidas hubo el secretario general hizo una declaratoria para que el G20 trate a una trate de encaminar al mundo hacia una globalización más justa, porque no podemos dejar de, más allá de las cuestiones amarillistas, del príncipe saudí heredero, Sí. a ver, si me quiere no me quiere, me plantó con la bilateral, más allá de todo eso, en el G20 está representado el 80% del planeta. Totalmente. El 80% del planeta está acá Sí, en Buenos está Aires. en Buenos Aires. Los líderes que pueden decidir el futuro de casi toda la humanidad está acá en Buenos Aires. ¿Y qué tipo de humanidad? Si realmente vamos a una humanidad inclusiva o vamos a esta humanidad que segrega y que deja y que polariza, porque el mundo se ha, en estos últimos años, polarizado en términos económicos. Sí, tenemos totalmente. cada vez más ricos, Sí, y pobre tenemos más pobre. más cantidad, no solamente el que es pobre es más pobre y tiene menos condiciones y menos posibilidades de acceder a lo mínimo, sino que hay más cantidad, o sea, geométrica y aritméticamente la pobreza se está incrementando. La desigualdad es clara en estos últimos 10 totalmente. años. Sí, No solamente lo que nos pasa a nosotros en Argentina, que lo vemos a diario, No. esto es un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos todo un continente, África, porque es un continente entero, De con unos pobreza. niveles de Total. ni siquiera se puede llamar pobreza, eso es inhumanidad, o sea, no están en la categoría de humano, diríamos, viven peor que los animales en algunos países de África, el continente africano. Estamos acá, nosotros mismos en América Latina. Por eso, a ver, el planteamiento que está haciendo esta gente es, a ver, pensemos, porque si no, Paola, yo decía el otro día en una editorial, no culpemos a los hondurenses que se quieren meter en Estados Unidos, porque si exprimimos esos países, si los ponemos en la miseria total, la gente va a ir a un lugar donde tenga algún proyecto de probabilidad de vida. Pero lógico. Entonces después hay que cerrar la frontera porque no tenemos que dejar de entrarlo. ¿Por qué no se hace justamente, si se reúnen el 80%, como decís vos, de los líderes del mundo, no se trata de ver cómo se puede acondicionar eso para que la gente se quede en su país? Por eso una globalización más justa. Una globalización más justa significa no solamente hacer denotaciones, foros de cooperación o de concertación multilateral, sino que acciones concretas. Vamos a darle trabajo. ¿Qué significa? Poder hacer viables las economías in situ dentro de esos estados. Totalmente. Que haya capacidad productiva, que cada uno tenga una máquina, que tengan acceso a la educación básica. Sí, que puedan crecer, porque si así de esa manera se van a quedar ahí. Si no, se van a ir a Estados Unidos. Hay cuatro temas fundamentales que se van a hablar en las bilaterales. Medio ambiente, migraciones, sobre todo visto desde acá del Cono Sur, el tema de Venezuela. 3 millones de venezolanos
están dispersos en distintos países. Nosotros recibimos 130.000 ahí en 130.000 de acá en Argentina. 130.000. Sí. Bien. Y acá en Santa Fe hay muchos, ¿eh? Sí, muchos. Comparativamente con nosotros recibimos 130.000, estaba viendo que Brasil recibió 75.000, comparativamente muy poco porque blindó las fronteras para los ingresos, el ingreso de gente de Venezuela. Y el tema que es un espejo de lo que a nosotros nos pasa con Venezuela es lo de Siria, que ahora Merkel quería venir a toda costa, pobre, tuvo el inconveniente con el avión, la primera mandataria, porque quiere reunirse por el tema de los inmigrantes. Los inmigrantes, nosotros tenemos que tener en cuenta que el proceso de Siria, que lleva más de 7 años, que desmembraron a Siria, lo mismo que hicieron con Irak, lo mismo que hicieron en Afganistán, primero Afganistán, después Irak y ahora Siria, la desmembraron. Hoy en día Siria dejó de existir como Siria. Totalmente. Son todas zonas ocupadas o por los kurdos o por los turcos que están plantando... que se está... Se van apoderando de a poquito, un poquito. Porque van corriendo los... La fronterita la van tirando cada vez de a metro. Más lo que queda de una zona semiautónoma Siria, Irak, en la frontera, que no se sabe quién es, porque también están metidos los rusos, están metidos marines norteamericanos, no se sabe de quién es, o sea, quién imparte la ley en esos territorios. Y eso Merkel lo tiene muy claro, digamos. Porque ha padecido en carne propia la Unión Europea lo que fue el proceso de la intervención de rusa y norteamericana en Siria. Hay una disputa. Una Merkel que se está yendo. Sí, una Merkel agotada, yo creo que muy agotada, que se está yendo, que no tiene reemplazo. Es una mujer, yo creo que es la que maneja la Unión Europea hoy. Sí, totalmente. Me decís, Pedro, ¿quién es el sucesor? ¿Quién puede ser el sucesor de Merkel? No lo veo. No. El poderío que tiene esta mujer para poder ejecutar, trazar un horizonte, no solamente en Alemania, sino en toda la Unión. La Unión hoy en día es manejada por Alemania. Sin lugar a dudas. La Unión Europea la maneja Alemania, porque Francia está en una crisis también bastante importante en términos políticos. Ni hablar de los gallegos, ni de españoles, ni de italianos. No estoy hablando de la Europa Latina. Estoy hablando de la Europa que tracciona. Y el proceso, y también tiene que ver el tema de inmigración, que veníamos diciendo, bueno, el tema de los inmigrantes, el tema de los aranceles, el tema del comercio internacional con toda esta guerra de aranceles, que tiene mucho que ver a esta disputa entre China y Estados Unidos por esta pérdida del soft power, del poder blando, como decimos nosotros en relaciones internacionales, que tiene que ver mucho con el know-how, digamos, la materia gris. Pasa por ahí el poder blando, ¿no? Y Estados Unidos lo sabe. Hay una guerra que se trasladó, ¿dónde? Aumento de aranceles. Digamos, bueno, ¿me querés complicar en este campo? Yo también te voy a complicar. Como para China, Estados Unidos es un mercado muy importante. ¿Qué hizo Trump? Agregó aranceles. Bueno, lo hace sistemáticamente con todos. Nosotros también lo padecemos al tema de los aranceles ahora estaban y las festejando lo de la carne, pero por otro lado tenés que traer carne vos también. No, pero además te interponen, te dicen sí, ok, vamos a hacer la reducción arancelaria, pero te imponen medidas fitosanitarias o pararancelarias que son imposibles de cumplir. ¿Cómo hace China? Claro. Que tenés que ir con el homónimo del SENASA de ellos a negociar y estás quizás 3 años para poder venderle un garbanzo. Sí. Porque te piden trazabilidad de producto, poco más quieren que el garbanzo haya estado sembrado en algodones. Entonces, bueno, pero esas son medidas, reglas de juego que son legales. Hoy por hoy, la OMC, a menos que uno haga una denuncia en el Tribunal de Resolución de Diferendas, y para los países del primer mundo se expide rápido, para los países del tercer mundo o emergentes nuevos, porque si no me denota la longevidad cuando hablamos de tercer mundo. Nuevos emergentes pueden tomarse 13 años, como fue el tema de la carne. 13 años, el comercio exterior no existís. Te liquidaron, por supuesto, te sacaron de juego. Sin lugar a dudas. Bueno, Pedro, y con el tema, volviendo al G20, para no irnos de tema de los 4 más importantes: medio ambiente, comercio, aranceles y migraciones. Son los temas trascendentales que se van a tratar. Trascendentales. Bueno, esperemos que salga algo positivo de todo esto. Yo creo que los acuerdos bilaterales van a ser claves. Para nosotros, viendo desde la óptica argentina, estuve escuchando que Macri
vamos a darle, la verdad es que si es lo que leí en los diarios, hay que ver, tengo que indagar más. Estuvo charlando con un representante, estuvo en una reunión de la Unión Europea para mover un poquito el acuerdo que está frenado Mercosur-Unión Europea por las trabas arancelarias que interpone la Unión Europea. Todo lo que es reducción arancelaria, nosotros estamos atados al acuerdo Unión Europea a través de Mercosur. O sea, se negocia entre bloques. Pero como nosotros estamos teniendo un problema interno en Mercosur bastante importante ahora con el cambio de políticas, políticas y económicas, de cada país. Exactamente, es como que el Mercosur está letargado, por lo menos está en el freezer. Esa es mi posición, y más con las declaraciones de Bolsonaro, el presidente electo de Brasil. Lo que pasa que, a ver, Paola, está bien, yo te entiendo, ojalá haya una apertura al comercio exterior con respecto a todas las trabas que tenemos arancelarias, pero eso nos va a modificar acá la situación que está viviendo Argentina, porque a veces nos vamos a una situación general que es muy buena, como vos decís, yo estoy de acuerdo, ojalá se abra, porque bueno, de esa manera se puede, pero estamos exportando materia prima. No, sobre todo para el tema del biodiesel. A ver, esto es causa y consecuencia. Yo tengo que generar, primero, tengo que generar para poder vender. Sí. Generar valor agregado. Totalmente. Pero en paralelo tengo que también negociar la reducción arancelaria para que yo pueda vender, porque la idea es que esos productos ingresen dólares a mi país. ¿Cómo se ingresan? A través del comercio exterior. ¿Eso qué genera de empleados, vamos a suponer? Claro, pero bueno, a ver, si el presidente negocia reducción arancelaria, yo tengo que poder venderles, porque si no tengo que venderles, ¿para qué hice la negociación de reducción arancelaria? Claro, bueno, ¿sí? por eso. Y en el agregado de valor, o sea, pero esto es política interna y lo otro es política externa. En política externa está bien lo que está haciendo. Política interna tiene que tratar de agregar valor a la producción para que Argentina pueda dejar de exportar tanta materia prima e incorporar valor. El agregado de valor que desvela a todos, todos quieren incorporar valor. Estamos en una etapa del comercio internacional del sistema económico mundial donde todos están protegiendo sus economías internas. A ver, porque acá el juego, el eje, la columna medular de las economías pasa por proteger sus producciones internas. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea. Fue el gran paso que dio Trump, que al final dejó la economía bien, porque vamos a ver, no lo quieren porque es un delirante las cosas que dice, pero tiene una personalidad muy peculiar, muy rara, que la verdad que no cae bien. Pero en realidad en materia económica Estados Unidos ha mejorado desde que entró. Entonces ha protegido lo interno, lo de Estados Unidos. Entonces yo por eso digo, a veces Estados Unidos siempre lo ha hecho, Pedro. Apuntalando de menor manera con los gobiernos por ahí demócratas que con los republicanos, pero a ver, la política norteamericana no pasa por si está Donald Trump, Obama o Hillary Clinton. Pasa por el Congreso. Por supuesto. Los alcoholes y las palomas y el acuerdo de política de Estado a largo plazo gobiernan los Estados Unidos hace mucho. O sea, ahí hay política de Estado que trasciende el color del presidente de turno. ¿De qué presidente está? Sí, totalmente. Sí, hay políticas de largo plazo. Sí, te entiendo. Yo, a ver, eso lo tengo asumido, pero lo que pasa es que yo quiero saber cómo salimos nosotros de esta situación, porque la verdad que si no hay valor agregado, si no se da trabajo, y es medio difícil que un país pueda evolucionar. Educación, producción, trabajo y políticas a largo plazo, priorizando mi mercado interno y mi gente. ¿Cómo priorizo mi gente? Con el trabajo y con la educación. Sin educación y sin trabajo no puedo ser competitivo a nada. No puedo pensar en agregar valor a nada. Yo sin trabajo y sin materia gris no puedo agregar valor. Eso es básico. Y con una deuda. Y el tema del endeudamiento y es un adoquín, nos ata, nos limita profundamente a poder tener un plan de desarrollo genuino a largo plazo. Primero es que ahora lamentablemente las prioridades se han invertido. Argentina, los próximos dirigentes, los que lleguen, los que vengan, si son los mismos o distintos, no sabemos, el año que viene sabremos, van a tener que ver cómo resuelven primero el tema de la deuda, Pedro. Es grave. Sí.
Mira, los otros días estaba hablando con un colega y estábamos comparando el proceso de Grecia. Grecia, Grecia no dejó de ser un Estado, o sea, porque está dentro del proceso de la Unión Europea, es un miembro pleno de la Unión. Claro, sí, sí, Digamos, lo la hizo mantuvieron. bien, los griegos la hicieron bien, digamos, sabían Sí, que sí, tenían sí. un problema con el dracma, con su moneda otrora, Sí, sí. cambiaron, ingresaron a la Unión, adquirieron al euro como moneda, Sí, sí, sí. desaparecen el tema del dracma y todos los problemas económicos, de fluctuación de, bueno, el tipo de cambio que tenían, se atan al euro. Es una economía que realmente tiene una muy baja performance. No por nada, pero es así. No, Sí, 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 no hay sí, un sí. polo de No, no, desarrollo no, no, tecnológico nada, no hay nada, no tiene nada. En Grecia sí tiene una, bueno, una economía muy atada al Al turismo, turismo. Sí, y sí. a producciones menores como aceite de oliva y algunos Ujú. frutos hortícolas, digamos, productos del Mediterráneo. Pero ellos tenían 120% de su PBI comprometidos en deuda. Que ahí estuvo Merkel. Merkel quería desvincular a Grecia de la Sí, Unión sí, sí, Europea, quería totalmente. tratar de Sacarla. sacárselos Borrarla, de encima. borrarla. ¿Pero qué lo salvó a Grecia? Haber estado en la Unión. Sí, 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 porque los otros países lo quisieron mantener y lo tuvieron que aguantar. Pero ¿por qué? Pero porque no es por una A solidaridad nosotros hacia no nos va a Grecia, aguantar nadie, a nosotros no nos va a sino aguantar porque nadie. querían salvar al euro, Pedro. Sí, Querían sí, por salvar al supuesto, euro, no por porque querían supuesto. salvar a los Pero griegos. por supuesto, Digamos, por supuesto. ahí Sin fue lugar a una duda. cuestión de fuerza mayor. Nosotros Ujú. tenemos a esta altura el 80% de nuestro PBI comprometido en deuda. En 3 años, yo creo que es récord. Nunca en la historia de nuestro país, nunca en la historia nacional, se vio un grado de endeudamiento de este tipo. A mí me asusta. Sí, 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 sí. Nosotros que Totalmente. estudiamos mucho, que damos mucho, que vemos mucho en la Universidad de Historia, Política Económica Argentina, nos asusta el grado de endeudamiento. Es récord, récord. Eso sí es récord. Sí, sí, totalmente. Eso sí es récord. Y hay que ver cómo se reestructura a futuro, porque es un tema prioritario para ver cómo se va a manejar el próximo gobierno. Totalmente. Bueno, te comprometo a que no desaparezcas. Bueno, vamos a tratar, Pedro. Tenés que No, tratar de entonces, venir. siempre estamos, ¿no? Sí, Desaparecen. estamos, pero no estamos. Hay muchas cosas importantes que están sucediendo y que, bueno, uno con tu forma de decirla y cómo la gente la entiende, me he tenido muchísima gente que me ha preguntado, porque antes venía toda la semana, bueno. Y bueno, eso genera que la gente le guste cómo te explayás, cómo te manejás con el tema para explicar a la gente. Y la gente que quiere saber, la gente quiere saber, la gente quiere aprender. Es increíble, pero la gente Pero quiere aprender. es importante a veces, bueno, ir un poquito, como digo yo, ¿no? No solamente la forma, que es lo que nos muestran los medios de comunicación, la noticia, digamos, Sí, 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 rasa, sí, sino el fondo. el fondo de todo. El fondo de esto, el fondo Ujú. del G20, bueno, el fondo va a ser realmente si logramos un equilibrio dentro de las economías, porque son muy disímiles entre ellas, y Argentina está en el G20 en una de situaciones económicas más desfavorables en la Sí, sí, historia. sí, Es sí, una pena totalmente. que nosotros estemos tan debilitados en este G20, Totalmente. porque Argentina podría obtener muchas cosas más si su situación fuese Fuera otra. distinta. Sí, fuera otra. Bueno, te agradezco mucho, Gracias, Pedro. Paola. No, Gracias, por Pedro. favor, gracias a vos por venir.